Bienvenidos. En este video conoceremos las leyendas y secretos de los nahuales, guardianes de la noche, espíritus libres que desafían los límites entre lo humano y lo animal. Desde tiempos antiguos, en pueblos y comunidades de México, se habla de los nahuales, seres que pueden cambiar de forma y caminar entre los humanos sin ser reconocidos. Algunos dicen que son protectores, otros que son peligrosos, y la línea entre leyenda y realidad siempre ha sido difusa. Muchos piensan que estas historias son solo cuentos para asustar, pero hay quienes aseguran haberlos visto, y sentir su presencia puede ser aterrador. El vecino que nunca envejecía. Siempre he vivido en un pueblo pequeño de Veracruz, donde todos se conocen. Desde niño, me llamó la atención un hombre al que todos le decían Don Eliseo. Era callado, casi nunca hablaba con nadie, y aunque pasaban los años, su aspecto no cambiaba. El mismo rostro delgado, los mismos ojos hundidos, el mismo caminar cansino. Mi abuela solía decirme: no te acerques a ese hombre, mijo. Él no es como los demás. Yo pensaba que eran supersticiones, hasta que crecí y empecé a notarlo por mí mismo. Una noche de octubre, tendría yo unos 14 años, regresaba tarde de la secundaria. El camino hacia mi casa atravesaba un baldío lleno de matorrales. Escuché un ruido detrás de mí, como de ramas quebrándose. Pensé que era un perro, pero al voltear, vi una sombra enorme, encorvada. Me escondí tras un árbol y lo vi pasar. Era Don Eliseo, pero algo en él estaba mal. Su cuerpo parecía alargado, como si sus brazos fueran más largos de lo normal. Sus pies descalzos eran tan grandes que parecían huellas de animal. Caminaba encorvado y gruñía abajo, como si hablara con alguien invisible. Lo seguí con cuidado, aunque el miedo me paralizaba. Llegó hasta el corral de un vecino, donde había gallinas, y lo vi transformarse. Su cuerpo se encogió, la piel se le estiró, y de repente, frente a mis ojos, se convirtió en un perro negro, enorme, de hocico. No sé cuánto tiempo pasó, pero yo estaba temblando sin poder moverme. El perro salió, con sangre en el hocico, y en el instante que cruzó la calle, volvió a erguirse, y otra vez estaba ahí, Don Eliseo, con la boca manchada de rojo, caminando como si nada. Al día siguiente, el vecino juraba que un animal salvaje le había matado a sus aves. Yo sabía la verdad, pero ¿a quién podía contarle? Nadie me creería. Con los años, vi cómo Don Eliseo seguía igual. Yo me hice adulto. Mis amigos envejecieron. Algunos ya murieron. Y él seguía con el mismo aspecto. Hoy tengo más de 40 años, y hace poco lo vi en la tienda. Su rostro no ha cambiado nada. Me saludó con una sonrisa helada, y en ese momento lo supe. Ese hombre no es humano, y lo peor es que parece que no morirá nunca. Después de verlo en la tienda, con la misma sonrisa helada, decidí no volver a mirarlo directamente, pero algo cambió en mi vida. Cada vez que paso cerca de su casa, siento que me sigue con la mirada, incluso a través de las paredes. Las noches se hicieron más pesadas. Escucho pasos fuera de mi ventana, susurros que nadie más oye, y a veces cuando miro al espejo, creo ver sus ojos amarillos reflejados detrás de mí. Hace unas semanas, un niño del pueblo desapareció. Todos buscábamos pistas, pero no apareció ni un rastro. La policía estaba desconcertada. Yo sabía la verdad, pero nadie me creería si decía que Don Eliseo estaba involucrado. Una noche, mientras dormía, sentí un frío intenso en mi habitación. Abrí los ojos y vi una sombra al pie de mi cama, alta, encorvada, con esos ojos brillantes que jamás olvidaré. No hizo ruido, y antes de que pudiera reaccionar, desapareció. Desde entonces, cada vez que escucho un leve crujido afuera, siento que él está cerca, que nos vigila.
Nadie sabe su verdadero poder ni hasta dónde puede llegar. Y lo peor es que, aunque han pasado años, sigue siendo el mismo hombre. Ahora entiendo lo que mi abuela me advertía. Hay seres entre nosotros que no envejecen, que no mueren y que acechan en silencio. La noche en la milpa. Soy campesino y toda mi vida la he pasado trabajando en las tierras de mi familia, en un rancho cerca de Oaxaca. Desde chico escuchaba historias de nahuales, hombres que podían convertirse en animales para hacer daño o proteger sus secretos. Nunca lo tomé en serio, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Esa noche estaba cuidando la milpa, porque últimamente se metían animales a destrozar los cultivos. Armado con una lámpara y un machete, me quedé a dormir en una choza improvisada. Eran como las 2 de la mañana cuando escuché ruidos fuertes, mazorcas quebrándose y un gruñido bajo. Salí corriendo con la lámpara y lo vi. Un cerdo gigantesco más grande que cualquier animal normal. Tenía los ojos rojos y brillaban como brasas. Apenas me vio, lanzó un chillido horrible y me embistió. Logré esquivarlo, pero me tiró al suelo. Me levanté, y cuando lo alumbré otra vez, ya no era un cerdo. Era un hombre desnudo, cubierto de barro y sangre, jadeando como un animal rabioso. Lo reconocí. Era un tío lejano que vivía en el mismo pueblo, un hombre que todos sabíamos practicaba cosas raras. Me miró con odio, y sin hablar, su cuerpo comenzó a retorcerse de nuevo. Sus huesos crujieron, su piel se estiró y frente a mí volvió a convertirse, esta vez en un perro enorme, negro como la noche. Me atacó, y yo apenas alcancé a levantar el machete. Logré herirlo en una pata y huyó hacia el monte aullando de dolor. Al día siguiente, en el pueblo, corría el rumor de que mi tío había amanecido herido, con un corte profundo en la pierna. Nadie lo había visto en toda la noche, pero yo sabía dónde había estado. Desde entonces no volví a quedarme solo en la milpa, y lo peor es que, semanas después, cada vez que me cruzaba con mi tío, me miraba con rencor, como si supiera que lo había descubierto. Han pasado años desde aquello, pero todavía sueño con ese chillido en la oscuridad. Y cada vez que voy a trabajar al campo, siento que en cualquier momento volverá a terminar lo que empezó aquella noche. El seguidor de la luna. Soy camionero y viajo por carreteras solitarias desde hace más de 10 años. Pensé que lo había visto todo, hasta la noche del 12 de septiembre, cuando un viaje cambió mi vida para siempre. Salía de Oaxaca rumbo a Puebla, manejando de noche. La carretera estaba desierta, apenas iluminada por mi camión. Cerca de la medianoche, vi algo moverse entre los arbustos. Primero pensé que era un perro o un lobo perdido, pero cuando se cruzó frente a mis luces, lo vi. Un animal enorme, más alto que cualquier lobo que haya visto, con ojos rojos que brillaban como brasas. Frené, pero el animal no se detuvo. Saltó al costado del camión, y por un instante vi que sus patas eran humanas. Su cara se alargaba como un hocico, y su boca estaba llena de dientes afilados. Quise tocar el claxon, pero mi cuerpo no respondía. El miedo me congeló. El ser corrió al lado del camión, casi manteniéndose al ritmo del motor. Cada vez que volteaba por el espejo, lo veía transformarse, humano, lobo, y otra vez humano, con una expresión que no parecía ni humana ni animal. Intenté escapar, pero la carretera se volvió un laberinto. Sentía que me seguía a pesar de la velocidad. Cada curva que tomaba, ahí estaba, con los ojos rojos y brillantes, acechando. Empecé a rezar en voz baja, recordando todas las historias de nahuales que me contaba mi abuelo. Finalmente, llegué a un pequeño poblado. El ser desapareció justo cuando entraba a la zona de luz de las casas. Bajé del camión temblando, y un vecino me dijo que no era la primera vez que alguien veía al lobo de la carretera.
Muchos camioneros habían desaparecido ahí sin dejar rastro. Años después, cada vez que paso por esa carretera, siento una presencia detrás de mí. A veces, en las noches de luna llena, escucho pasos que no son de animales, gruñidos que no son humanos, y sé que el nahual sigue ahí, esperándome, recordándome que la carretera nunca está realmente vacía. Un recorrido inesperado. Mi nombre es Elena, y esto me pasó hace 3 años. Trabajo repartiendo mercancía en un pequeño pueblo de Veracruz, y todas las noches manejo por caminos de terracería que atraviesan el bosque. Siempre había escuchado historias de nahuales en el pueblo, pero nunca les presté atención hasta aquella noche. Era casi medianoche, y yo regresaba de entregar productos. El camino estaba completamente solo. La luz de mi camioneta iluminaba apenas unos metros adelante. De repente, algo cruzó frente a mí. Era un hombre alto, con sombrero y ropa vieja, pero algo en él no estaba bien. Sus movimientos eran bruscos, como si no estuviera totalmente en control de su cuerpo. Pisé el freno y él no se movió. Por un segundo, sentí que me observaba con ojos que brillaban en la oscuridad. Al intentar encender las luces altas, su cuerpo cambió, su cara se estiró, sus manos parecían garras y su voz, un gruñido que heló mi sangre. No podía creerlo. Mi camioneta no arrancaba y él se acercaba lentamente. Por instinto, recé en voz baja y, mientras lo hacía, sentí que algo lo hacía retroceder. Aproveché ese instante, encendí el motor y salí disparada por el camino. Cuando llegué al pueblo, nadie me creyó. Algunos me dijeron que había sido un animal, otros solo se rieron. Pero yo sabía que lo que vi no era un animal común. Su cuerpo cambiaba, podía caminar como humano y a la vez moverse como lobo. Desde esa noche, cada vez que paso por caminos solitarios en la oscuridad, siento que me siguen. A veces creo ver una sombra que desaparece al girar la vista, o unos ojos que me observan desde el borde del bosque. Nunca me ha atacado, pero sé que está ahí, recordándome que lo que vi era real, y que los nahuales no solo existen en cuentos, sino que acechan donde menos lo esperas. El hombre de los ojos negros. Nunca creí en los nahuales. Para mí, eran historias para asustar a los niños o para explicar cosas que nadie entendía. Pero una experiencia que tuve hace algunos años me hizo cambiar por completo de opinión. Era verano, y yo regresaba tarde a casa que conecta el centro del pueblo con la carretera. La noche estaba especialmente silenciosa. Ni un grillo cantaba, ni un perro ladraba, y la brisa que normalmente traía olor a tierra húmeda parecía haberse detenido. Mientras caminaba, sentí que alguien me observaba. Al principio pensé que era un vecino, pero cuando miré, no había nadie cerca. Seguí caminando, intentando ignorar la sensación, hasta que una figura apareció a unos metros delante de mí. Era un hombre, delgado, con un sombrero que le cubría gran parte del rostro. Caminaba lento, pero de manera extraña, como si flotara apenas sobre el camino. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo en sus ojos, o en la sombra que proyectaba, me decía que no era humano. Cuando nos cruzamos, levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos eran enormes y brillaban débilmente bajo la luz de las estrellas. Por un momento, sentí que el tiempo se detenía. De repente, vi cómo su cuerpo se transformaba. Su piel se volvió oscura, sus manos se alargaron y se cubrieron de pelo, y su rostro adquirió rasgos felinos. Y frente de mí estaba un jaguar enorme, con ojos que parecían penetrar en mi mente. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras la criatura me olfateaba y daba un paso tras otro, lento, calculado. No me atacó, solo me estudió unos segundos que parecieron horas. Luego, como si decidiera que no representaba amenaza, desapareció entre la maleza.
dejando solo un silencio absoluto y un olor a tierra mojada. Regresé a casa temblando. Esa noche no pude dormir y durante semanas sentí que alguien me seguía cada vez que pasaba por la terracería. La gente del pueblo me miraba raro cuando contaba lo sucedido. Algunos murmuraban Nahual, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Desde entonces he aprendido a respetar las historias de los ancianos. Ya no camino solo por esa terracería de noche, y cada vez que escucho un susurro o un movimiento extraño entre los árboles, sé que no estoy solo. Los nahuales existen, y algunos aún caminan entre nosotros, escondidos bajo forma humana. El secreto de los nahuales sigue vivo, historias que viajan de generación en generación, entre el mito, la magia y la posibilidad de lo real. ¿Son guardianes ancestrales o simples leyendas creadas para explicar lo inexplicable? Tú tienes la última palabra. Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este misterio te atrapó, no olvides suscribirte, dejar tu like y acompañarme en el próximo viaje a lo oculto y lo desconocido. Buenas noches.